Hola brujas y brujos, hoy en la diáspora vamos a hacer un ejercicio alrededor del problema del ser. La intuición del ser. Parece que todo el mundo tiene una concepción intuitiva de lo que es el ser, pero cuando se reflexiona sobre la misma ya no es tan simple. A la idea de ser suele acompañarle la idea de existencia. Lo que existe es, lo que no es, no existe, pero todavía algo más, aunque menos intuitivo. Para que exista lo que es, ha de ser inmutable, no debe cambiar, porque al mutar se deja de ser. Luego, aquí tenemos uno de los problemas acerca del ser, uno de los problemas clásicos, el problema de la mutabilidad e inmutabilidad del ser. Un vistazo a las concepciones antiguas. Antes de Platón, Parménides y Heráclito, cada cual por su cuenta, reflexionaron acerca del ser. El primero, Heráclito, dijo que todo fluye, que nada permanece, que todo está en constante movimiento, en constante cambio, y eso es lo único constante, el perpetuo cambio. Esto llega después en Platón y le da una concordancia entre el mundo sensible y la contingencia del cambio. Ahora, para Parménides es completamente distinto. Nada cambia, porque de haber movimiento, nada sería. En tanto que de lo que no es, no puede darse un paso al ser. Lo que es, ya es, y no cambia. Simple y llanamente es y no puede no ser. Y como el ser no puede no ser, no puede mutar. Y si se niega la mutabilidad, se niega el cambio. Luego no existe ni el movimiento ni el cambio. Y Platón hizo propia esta filosofía concibiendo la teoría de las ideas. Algo así. El mundo de las ideas es parmedíneo. Es necesario, es perfecto, es eterno, es inmutable. En cambio, el mundo sensible es heraclíteo. Es imperfecto, es contingente, es perecedero y es mutable. ¿Problema solucionado? Pues no. Pero ahorita no es mi intención profundizar en esto. Así que ya hay otros videos que están para eso. Vos podés ir por tu cuenta y estudiar lo que haga falta y lo que te guste sobre ese tema. Yo aquí lo que quiero hacer es otra cosa. Lo que quiero es plantear un ejercicio. ¿Nos pueden servir de algo pragmático esas viejas discusiones acerca del ser? Quiero decir, si nos restringimos solo a Platón, porque es de lo que tenemos obras y podemos estudiar con más gusto y tal, podemos hacer un ejercicio útil solo con filosofía, o mejor dicho, solo con terminología platónica. Yo creo que sí, y por eso hice este video. Ojo, este ejercicio es para utilizar terminología platónica, no para decir que Platón pensaba así, o qué es lo que quería decir Platón, porque no. Esto es algo que yo hago con la intención de hacer un ejercicio filosófico, como quien hace un experimento mental, y lo hago porque básicamente nadie puede impedírmelo. Pues bien, a ello, hablemos de la persona platónica. Veamos el problema de ser directamente en uno mismo. ¿Qué es una persona? Tomemos las dos características más notables de la teoría de las ideas de Platón, que ya dijimos que vienen de Heráclito y Parménides, la mutabilidad y la inmutabilidad. ¿Podemos ver manifestaciones de tales en lo que entendemos por persona? Pues sí, más o menos. Si hacemos algo de juego, en lugar de persona, partamos de algo un tantito más abstracto, el sujeto. Digamos que un sujeto es una persona, pero este sujeto, antes que persona, es humano. Quiero que tengamos esta idea presente durante todo el ejercicio.
cualquiera de nuestra especie en tanto sujeto es humano y es persona. Pues bien, vayamos por lo primero, lo humano. Esto, lo humano, implica ciertas cosas que entendemos como inmutables. Ser mamífero, bípedo, razonable, etc. De acuerdo a que se pueden dar matices. Por ejemplo, un sujeto que le falten 2 piernas o que sufra una enfermedad tal que comprometa sus cualidades cognitivas. Pero, a pesar de esto, su condición de humano permanece. Es manifiestamente necesaria e inmutable, pues no se puede ser humano a medias. Y si se deja de ser humano, enteramente se deja de ser. Y por tanto, es que se puede decir que lo humano, en tanto humano del sujeto, es intrínseco e inmutable. Durante toda la existencia del sujeto, lo humano permanece humano, y nada de lo que haga o sufra este sujeto es capaz de alterar su humanidad, sin que con ello desaparezca su existencia por completo. Ahora, esta condición de humanidad no explica el sujeto por completo, no explica a todo el sujeto. Lo humano tan solo alcanza para explicar el qué del sujeto, pero no el quién. Para explicar el quién hace falta la personería. Es la personería la determinación particular de ese sujeto, y tal determinación se manifiesta completamente mutable, es decir, ese quién cambia. El quién del sujeto, o en otras palabras su personalidad, se va formando desde la infancia, se construye a lo largo de la vida y su personería va sufriendo multitud de alteraciones, sin dejar de existir nunca, pero también, repito, siempre en constante cambio. Eso sí, nótese que durante toda la existencia del sujeto, el sujeto siempre es alguien, nunca deja de ser alguien. Podríamos decir que la personería está ligada a la humanidad, porque se da una condición de necesidad. Si el sujeto es humano, es persona. Es decir, aunque la humanidad solo explica el qué de el sujeto, por naturaleza predispone la potencialidad de la personería, que luego se construye para completar al sujeto. Además, el sujeto en tanto humano es indistinguible de otro, tal como un electrón es indistinguible de otro electrón. La distinción del sujeto respecto de los demás humanos se manifiesta en la personería, que resulta contingente, porque ese alguien, que es el sujeto en un momento determinado, es distinto de ese alguien que es ese mismo sujeto en otro momento determinado. ¿Cómo puede ser que cambiando así hablemos del mismo sujeto? Pues porque el sujeto participa de lo humano, que es necesario e inmutable, y con ello se manifiesta la personería. Pero esta personería sí que se manifiesta como un flujo heraclíteo inmutable. Nunca deja de ser por participación de la humanidad, y nunca deja de cambiar por su naturaleza contingente. Ya, ¿y dónde está la utilidad de todo esto? Pues está en que ahora podemos cuestionar algo que usualmente damos por sentado, que no le damos mucho pensamiento, que solemos pasar por alto. Nos educan para que pensemos que la personería es inmutable, o todavía peor, que cambiar nuestra personería es algo malo. Y eso nos acarrea muchos problemas. Veamos un poco más eso de la educación de la personería inmutable. Nos crían con esa intuición del ser. Yo soy así, 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 así voy a ser toda la vida. ¿Qué pasa con ese pensamiento en el sujeto? Pues que cambiar lo resuelve como algo malo. Porque genera un conflicto que pasa por negarse a sí mismo, que pasa por desconocerse. Y el sujeto no puede desconocerse porque apenas se niega, entonces ¿qué es? Sigamos el ejercicio en primera persona. Si yo niego quién soy, entonces ¿qué soy? Para ser yo no puedo dejar de ser en ningún momento, o pierdo mi identidad, y no soy. Y con eso se nos abren los portones de la confusión y de las llamadas crisis existenciales. Porque nos han enseñado a asociar la inmutabilidad con la personería.
Y la personería es lo que precisamente nos otorga la distinción respecto a los demás. Es lo que nos da identidad. ¿Qué actitudes tengo? ¿Qué profesión? ¿Qué afinidades? ¿Qué ideología? ¿Qué orientación sexual? Etc. Pero si reflexionamos las ideas con este ejercicio, creo que podemos salvar un poco los muebles. Pues vamos a verlo. Lo fundamental es mi humanidad. Y mi humanidad siempre manifiesta personería. Como ahora entiendo que lo humano es necesario y permanente, y la personería es una manifestación de lo humano, entonces en tanto yo exista, existe también mi personería. Pero prestemos atención a lo dicho sobre la persona, la contingencia. Todo personal es contingente, es algo que se tiene y por tanto se puede dejar de tener. Se tiene determinada actitud, determinada profesión, determinada afición, etc. Ahora, en cuanto a tener, siempre se tiene algo, nunca se deja de tener. Se tendrán más o menos objetos, más o menos cosas, más o menos tal y cual, pero siempre se tiene. Y es esa colección, esa conjunción de objetos que conforman la personería lo que nos otorga la distinción personal, la identidad. Así, la inmutabilidad está en lo humano, no en la sensibilidad personal, y nos guiamos en la vida por esas contingencias sensibles, no por nuestra siempre presente condición humana. Luego, si admitimos ese razonamiento, entonces ya no es un conflicto el cambio personal. Yo antes tenía estos hábitos, esta profesión, estas aficiones, pero ahora tengo estos otros hábitos, esta otra profesión, estas otras aficiones. Antes me levantaba a las 10 de la mañana, ahora me levanto a las 7. Antes era fontanero, ahora soy músico. Antes me gustaba la comedia, ahora soy cinéfilo, etc. Y no obstante, en el flujo de esas contingencias de mi personería nunca dejé de ser, y en el flujo de las contingencias de mi personería que están por venir, nunca voy a dejar de ser. Voy a seguir siendo todo el tiempo hasta que se agote mi existencia por completo. Es decir, hasta que me muera. Y vos y cualquiera. Pero lo más útil de esto no está en la dimensión individual, sino en que puedo ahora reconocer el mismo fenómeno en otros. Es decir, reconozco mi humanidad en los demás. Y la reconozco como ese asunto, esa esencia inmutable e indistinguible de unos con otros, pero también reconozco la distinción personal de cada uno, la personería, la identidad de los demás que también ya había reconocido en mí. Reconozco pues la personería contingente en los demás y que cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambio todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Gracias, Mercedes, pues el hecho de que los otros cambien tampoco ha de resultar extraño. Y si nos ahorramos algunos de estos conflictos de la vida, o por lo menos los hacemos menos impactantes gracias al ejercicio de la razón, usando herramientas filosóficas bastante antiguas, antiquísimas, pues yo creo que queda visto, porque no afirmo haber demostrado nada, para nada, pero sí queda visto que podemos hacer ejercicios filosóficos medianamente útiles en la actualidad a partir de la filosofía antigua. Ese es el punto, Ese es el punto. Lo que yo dije creo que puede ser de utilidad, pero ese era el punto. Y pues bueno, eso es lo que quería transmitir yo con este video. ¿Qué te pareció el ejercicio? ¿Concordás con que nuestra humanidad y nuestra personería son dos cosas distintas? ¿Te parece que lo humano como la idea permanente de lo inmutable que manifiesta una personería contingente influida de un sujeto es algo acertado? ¿O por lo menos algo útil? Yo creo que sí.
que puede servir como una buena aproximación para entender nuestra naturaleza y ahorrarnos algunos quebraderos de cabeza. Pero vos, deja tu comentario. Y ya sabes usar las redes, así que hasta la próxima.